alegría para mí estar aquí con ustedes y muy agradecida de la invitación. Creo que esto hace ver la diversidad de voces que sí existe en este momento en los sectores de la oposición y de verdad poder transmitirles la experiencia que nosotros estamos viviendo en el Parlamento Nacional, que está compuesto por la Cámara de Diputados y por el Senado. Es una oportunidad también para que ustedes puedan entender mejor de qué estamos hablando, qué es lo que estamos discutiendo. ¿Sí? Nosotros somos en la Cámara de Diputados 257 diputados, lo que hace que los debates sean más complejos, más confusos, como lo habrán visto muchos de ustedes a través de los medios, pero eso no quiere decir por ello que el debate no sea necesario. Quiero contarles brevemente que integro la Comisión de Libertad de Expresión y la Comisión de Comunicaciones desde hace casi 4 años. Ahora termina mi mandato, lo volví a renovar en estas últimas elecciones, y como miembro de la Comisión de Libertad de Expresión he compartido junto a la diputada Juicy todos estos años prácticamente y en forma permanente la falta de quórum. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando teníamos que integrar la comisión y tratar un tema, el oficialismo no bajaba a dar el número necesario para que pudiéramos tratar los temas. Lo que yo digo entonces es que cuando uno habla de libertad de expresión, la pregunta que debe hacerse es si además de hablar ejerce lo que dice con la palabra, porque yo digo que en la vida uno es lo que hace, no lo que dice, y a lo largo de estos 4 años en esta comisión hemos recibido más de 50 denuncias de periodistas de todo el país que han sufrido avasallamientos y han sufrido persecuciones, y nunca, o prácticamente casi nunca, creo que 3 veces en estos 4 años, hemos tenido la posibilidad de que el oficialismo nos escuche y atienda estos reclamos. Digo esto porque cuando se hizo la presentación de la Ley de Comunicación Audiovisual, la presidenta habló de la libertad de expresión en más de 10 ocasiones, mencionó a los periodistas fallecidos en la dictadura, hizo todo un discurso que parecía apuntar a la importancia que le daban a un valor como el que nosotros creemos que es la libertad de expresión, y sin embargo contarles este episodio sirve para mostrarles a ustedes que en realidad una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. En segundo lugar, también quiero decirles que se ve claro en esta discusión la voracidad por el poder. El manejo, el control de los medios es muy importante desde el punto de vista que los que deberían elegir y optar son los que están observando, la gente, los ciudadanos. Sin embargo, en esta ley, entre las muchas discusiones que ustedes ya escucharon, hay una que se dio poco, que es el tema del control de los contenidos, el control de aquello que los medios van a permitir que la gente conozca, que lleguen a la gente. Y en esta ley, buscando rápidamente en un Word, que es el sistema por el cual uno busca una palabra en una ley, 96 veces aparece la palabra contenidos. Es decir, uno de los temas que mucho nos preocupa ya a esta altura es el control y cómo el Estado avanza sobre los programas de contenidos a la hora de entregar una licencia. Este no es un tema menor, es un tema realmente importante para todos nosotros, porque esto es como cuando dicen finalmente vienen por el judío, a mí no me importó, vienen por el homosexual, a mí no me importó. Bueno, finalmente vienen por todo, y a mí me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es abrir los ojos. Hace un tiempo atrás yo escuchaba el cuento sobre el experimento del sapo, que lo iban hirviendo de a poco en una olla, y cuando al sapo lo hierven de a poco en una olla no se da cuenta, no reacciona a la temperatura, al calor. En cambio, si a un sapo lo pones en una olla de agua fría y después lo pasás a una olla de agua hirviendo, el sapo salta, se despierte, reacciona. La sensación que nosotros estamos viviendo es que nos van calentando a fuego lento, y cuando nos quememos no nos vamos a dar cuenta. Yo sé que es muy difícil, a lo mejor desde el interior del país, tener esta sensación que se vive en Buenos Aires, pero yo les puedo asegurar que soy profundamente federal. Hace 22 años empecé a militar en el partido que fundó Francisco Paco Manrique, y creo realmente en la importancia que tienen llegar a toda la gente de todo el país, a poder explicarles a ustedes que deberíamos terminar con esto de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Yo soy nacida y criada en Buenos Aires,
pero creo realmente en el federalismo, creo en la participación de las provincias en el patrimonio cultural, en el patrimonio social y en la economía de nuestros pueblos. Entonces, por eso me interesa transmitirles a ustedes algunas preocupaciones que tal vez hoy parecieran que no nos tocan. Bueno, a ver, ¿cómo puede ser? ¿Le toca a Formosa o no le toca a Formosa? Entonces no me interesa. ¿En cuánto tiempo debaten? Bueno, ya está, debatieron demasiado. Quiero decirles que el Poder Ejecutivo se tomó 6 meses para debatir esta ley, es decir, por fuera del Poder Legislativo, 6 meses se debatió esta ley, y sí es verdad que una organización, que es la organización de la coalición, tuvo 21 puntos muy importantes, pero entre esos 21 puntos tan importantes que debatieron durante tantos años, por ejemplo, estaba el punto de la pauta oficial. El punto de la publicidad oficial no es un tema menor. ¿Qué es la publicidad oficial? Es el dinero de todos nosotros que el gobierno maneja para la publicidad de los actos de gobierno. Entonces, este es un tema que no está regulado, que no está controlado, es absolutamente a merced del gobierno. No hay un capítulo en toda esta ley que controle la publicidad oficial. ¿Y qué dice el Pacto de San José de Costa Rica y su interpretación? En su artículo 13, que la interpretación que hace en cuanto a la libertad de expresar y de decir. Lo que ellos dicen, los comités de las Naciones Unidas y los derechos humanos, es que cuando la pauta oficial, el dinero que se usa para pauta oficial, no es controlado, no se cristaliza, no se transparenta, puede ser un motivo de presión para los periodistas, para los comunicadores sociales. Esto está absolutamente comprobado. Hay fallos de la Corte que piden que esto debe transparentarse. Esto no está transparentado. Ustedes han escuchado seguramente decir que el gobierno a sus amigos, a sus medios amigos, como por ejemplo Página 12, le da millones de pesos en pauta oficial y no lo hace con otros medios. Entonces, es un tema absolutamente delicado. Cuando le pedimos a Mariotto, el actual interventor del CONFER, que incorpore esta ley, el diputado se lo pedimos especialmente en forma personal, un capítulo sobre pauta oficial, dijo que eso era otro tema y que de ninguna manera, porque esta ley solo regulaba televisión por cable, televisión abierta, radiodifusión y no medios gráficos. Pero todos sabemos que son millonarios los montos de pauta oficial que maneja el gobierno en estos medios que regula esta ley. Les cuento, el semestre pasado, el primer semestre de este año, se gastaron 642 millones aproximadamente en pauta oficial, a comparación del semestre del año pasado, que fue un 42%, ¿no, Silvana, más o menos? 42 millones. 43 millones en el semestre del año pasado. Este año se incrementó a más de 600 millones. Fíjense, tuvo que ver con la campaña política. Les tiro algunos datos de la realidad para que ustedes vean que realmente los incrementos de gasto de pauta oficial sin control sí ayudan para que un comunicador social limite su editorial o su nota. No digo que esto pase en todos los casos, pero está comprobado que puede pasar. Con lo cual, señores, abramos los ojos, tengamos mucho cuidado con los temas que no están regulados y que no están transparentados. También quería decirles que estamos hablando de una ley que ya tiene media sanción. Después, bueno, los senadores nos contarán su experiencia, pero para aquellos que tienen interés de consultar esta ley, porque muchas veces se habla y nadie la está pudiendo leer, yo quería, antes de terminar, decirles que está en el sitio de diputados, que es www.diputados.gov.ar, y que en últimas sanciones ustedes pueden encontrar el texto de la ley. También quiero decirles que estamos muy preocupados por el tema de la antijuricidad, por el tema de la falta de confianza que va a crear la aprobación de esta ley en el exterior y en el interior. Les cuento que también pasaron constitucionalistas de muchísimo renombre, gente que sabe de lo que habla. Es decir, yo no vengo a hablar de medicina, vengo a hablar de la conformación de una ley. Ellos fueron a hablar de lo que entienden, de cómo la ley está planteada. La mayoría de ellos, por ser ex miembro de la Corte, Fay actualmente, Badeni, Long, todos coinciden en que esta ley va a pasear por todos los tribunales si se aprueba como está. ¿Por qué? Porque tiene un alto nivel de antijuricidad y hay quienes la declaran directamente anticonstitucional, ¿sí? Porque toca el artículo, porque no respeta el artículo 32, que tiene que ver con la libertad de imprenta de las provincias, porque toca el artículo 14, que es la libertad de expresarse sin censura previa.